Y yo no sabía que él estaba luchando contra la homosexualidad hasta después de casados y estábamos bien en nuestro matrimonio. Había largos periodos de tiempo sin intimidad en nuestra relación. Así que comencé a buscar ayuda y con diferentes consejeros y ninguno de ellos sabía cómo lidiar con el asunto. Me dijo que había sido atrapado en un acto homosexual con un menor. Y yo estaba... Mi única preocupación en ese momento era si era verdad o no. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es Jason Graves y soy su anfitrión para este programa. Tenemos a nuestra primera invitada. Carol Gustav es nuestra invitada y ella es la esposa de un hombre que luchó contra la confusión homosexual. La cuestión era que ella no sabía que él luchaba con eso. Imaginen el impacto de averiguarlo. Imaginen no saber qué hacer. Bueno, Carol nos va a contar su historia de promesas rotas y sueños deshechos. Ahora ella es la directora de ministerios de Piedras Vivientes en Glendora, California. Un ministerio que ayuda a otras esposas a hacer este descubrimiento, así como ayudar a quienes luchan contra la confusión homosexual. Dios ha hecho el milagro en medio de una derrota aparente, mostrándonos que Él puede sanar a cualquiera de lo que sea. Mi nombre es Carol Gustav y soy la directora y fundadora de los ministerios de Living Stones y trabajamos en Glendora, California. Nuestro ministerio empezó en enero de 1997. Dios me llamó para que dejara de ser parte del equipo de la iglesia y empezara un ministerio para familias cuyos niños eran gays. Y en realidad yo no sabía qué estaba haciendo en ese tiempo, pero Dios ha sido fiel. Hemos estado haciendo esto por 12 años y he aprendido mucho en el proceso. Durante ese tiempo hemos desarrollado una red de soporte a grupos aquí en el sur de California, enseñando y ofreciendo mensualmente nuevas cartas y conferencias y seminarios en el sur de California. Ha sido una alegría estar en este ministerio en el que estoy involucrada porque yo era muy dura al juzgar, particularmente la homosexualidad. Yo me casé con un tipo en la universidad, sabía que iba a un ministerio y yo quería ser la esposa de un ministro y no creí que hubiera tantas personas que quisieran eso. Sentí que Dios me había llamado a las misiones desde muy temprana edad en mi vida, pero cuando conocí a mi primer esposo tuve una especie de discusión con Dios porque yo quería en realidad casarme con él y juntos conquistaríamos al mundo, porque era muy brillante y era un genio, muy divertido y en el campus era el líder de la universidad. Así que nos casamos y yo no sabía que él estaba luchando contra la homosexualidad hasta después de casados y estábamos bien en nuestro matrimonio. Yo comencé a sospechar que había ciertas cosas y fue un periodo difícil y había largos periodos de tiempo sin intimidad en nuestra relación. Así que comencé a buscar ayuda y fuimos con diferentes consejeros y ninguno de ellos sabía cómo lidiar con el asunto. Y mi esposo no deseaba aceptar y confesar que tenía un problema. Así que nosotros tuvimos periodos muy difíciles. Continuamos y en esa época él trabajaba como pastor de jóvenes y fuimos a asesoramiento y finalmente encontramos a un médico en la iglesia que daba terapia, quien fue de mucha ayuda para nosotros y ni siquiera era psicólogo. Pero después de un tiempo finalmente me dijo, Carol, tu esposo no quiere ayuda. Él no quiere proseguir con la ayuda y necesito decirte que no los puedo ver más. Estaba devastada. Para ese entonces llevábamos 4 años y medio, tal vez. En serio, había intentado que mi matrimonio sobreviviera. Quería eso más que nada. Pero era tan difícil saber que mi esposo no quería ayuda. Así
que ese otoño hablamos mi esposo y yo y él dijo, lo quiero hacer yo mismo. Y yo dije, ok, lidiaré con eso, me quedaré con eso. Y luego, como en octubre, una noche, llegó a la casa a las 3 de la mañana y ya era costumbre que llegara tarde, pero esa noche en particular llegó especialmente tarde y me despertó y dijo, necesito decirte algo. Le dije, ¿puedo esperar hasta mañana? Me dijo que había sido atrapado en un acto homosexual con un menor. Y yo estaba... Mi única preocupación en ese momento era si era verdad o no. Y entonces le dije, ¿estuviste con alguien? Su respuesta fue, no estaba haciendo nada malo. Ah, Así que en mi mente significó que no estaba involucrado con un homosexual. El pastor de esa iglesia exitosamente lo sacó de la cárcel, se mantuvo en secreto. Continuamos en el equipo de esa iglesia tal vez por unos 6 meses, pero durante ese tiempo él se volvía más arraigado a ese joven con el que se había involucrado. La iglesia nos pidió que nos fuéramos. Así que fue una época muy dolorosa para mí cuando nos fuimos. Vivíamos en Oregon en ese tiempo. Me mudé a California y en serio sentí que me moría. Yo había puesto tanta fe en idolatrar a mi esposo, lo que habíamos alcanzado para Cristo y el reino, que cuando nuestro matrimonio, en ese tiempo me aconsejaron que me separara de él, divorciarme, porque la homosexualidad no es curable. Así que me fui y me mudé a California. Todo eso era devastador, fue muy doloroso. Y cuando llegué era una mujer rota y quería casarme con alguien normal. Todavía no estaba muy educada en ese punto. Así que conocí a un tipo que se aprovechó de mí sexualmente justo después del tiro. Había sido muy cuidadosa conmigo misma, no había sido promiscua en esa clase de cosas, así que cuando pasó me sentí sucia, usada, y tuve la determinación de que la relación funcionara. Así que nos casamos y descubrí después de un tiempo que en realidad era un heterosexual adicto y a 17 años me quedé con eso, 17 años pensando, no puedo divorciarme de nuevo, no puedo pasar por eso de nuevo, y aún así, en el año 17 se volvió a involucrar con otra mujer y lo descubrí y dijo, quiero ser soltero de nuevo. Así que literalmente estaba en ambas partes de la cerca y era doloroso, ambos lados de la cerca. De lo que me he dado cuenta desde entonces es como las rupturas atraen rupturas y yo estaba rota y era ingenua, así que atraía personas que me hacían pedazos. Así que Dios tenía que enseñarme mucho. Toda la idea de idolatría había sido justamente un concepto reciente para que yo lo viera en mi propia vida. Dios me había mostrado que yo idolatraba a los hombres y que era importante para mí tener un hombre en mi vida para sentir que yo valía. Así que ha sido un viaje muy interesante. En serio, doy gracias a Dios por traerme a estos ministerios familiares, porque he aprendido mucho y me ha sanado gracias a que Dios me hizo atravesar por esto. Ha sido un viaje maravilloso para mí. Estoy agradecida. Uno de los mejores recursos de enseñanza que tenemos aquí en Pasión Pura es una serie en 4 partes del Dr. Robert Gagnon llamada Amor, la Biblia y la práctica homosexual. En su presentación, el Dr. Gagnon explora uno de los temas más importantes y controversiales en la iglesia de hoy. Si 2 personas del mismo sexo se aman, ¿es suficiente para justificar un matrimonio? ¿Cómo debe el principio cristiano del amor informar y responder? ¿La Biblia enseña que Jesús se habría opuesto a las relaciones homosexuales? ¿El apóstol Pablo se opuso al comportamiento homosexual solo cuando involucraba esclavos, prostitución y otras prácticas de explotación? ¿El Antiguo Testamento demuestra que la cultura se oponía a la práctica homosexual?
que nos enseña el entendimiento moderno de la naturaleza y la ciencia y cómo podemos ministrar mejor a personas con atracciones al mismo sexo. Para obtener la serie Amor, la Biblia y la práctica homosexual en CD o DVD, visita purepassion.us. Es purepassion.us. La codependencia me parece que es un término nebuloso, aun cuando me he clasificado a mí misma como eso. Creo que hay niveles de codependencia como hay niveles de homosexualidad. De lo que me he dado cuenta en mi propia vida es que yo era muy buena en reparar a otras personas, ayudar a otras personas, pero no podía verme a mí misma, no estaba contenta conmigo misma. Así que la forma en que eso juega en una relación creo que es una codependencia que te vuelve dependiente de la otra persona con la que tienes una relación y permites a esa persona que manipule tu vida. No son lo suficientemente enérgicos, no tienen suficiente confianza para vivir su propia vida, buscan la vida en otra persona, en una persona rota que ellos puedan arreglar. Así que Dios tuvo que mostrarme que Él es el único en mi vida que es importante, es el único al que debo complacer. Tenía la tendencia de idealizar a los que me rodeaban. Me di cuenta recientemente que yo idealizaba a las personas con un alto nivel educativo, porque eso era lo que siempre se valoró en mi familia y yo no había logrado ese grado de doctorado que había querido alcanzar durante mucho tiempo. Idealizaba a aquellos que eran mejores, más listos, más bonitos, tú nómbralo. La sensación de sentirse inadecuada que provenía de mi infancia y mis propios problemas me empujaron a idealizar a alguien más. Sé que eso pasó con la homosexualidad también. Era algo que yo relacionaba y me sentía cómoda con la población homosexual, porque mi dependencia emocional, codependencia, era una maldición. Así que como esposa aprendí de la homosexualidad de mi esposo. La realidad es que él no me confesó sino hasta después que nuestro matrimonio se había roto. Todos los signos estaban ahí, pero yo no los vi o no los podía confirmar aun cuando los sospeché durante toda nuestra vida matrimonial. Creo que el descubrimiento para mí fue que yo tenía muchos problemas de negación. Creo que eso es muy significativo en el cónyuge de un homosexual. Ellos no quieren ver la verdad, huyen de la verdad y esa fue una de las primeras cosas que Dios me enseñó. ¿Cuánto ama Él la verdad? Yo no quería ver la verdad, yo no quería ver su verdad, yo no quería ver mi propia verdad. Yo solo quería creer que jamás se descargaría y que iba a ser el mundo perfecto, con las cosas como eran. Creo que para las esposas que están involucradas en esto, creo que es importante para ellas. Yo siempre las aliento para que vean sus propios problemas. Tu esposo consigue ayuda y se mejora o no lo hace. Pero, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a lograr sobrevivir? Yo culpo a mi esposo por todo lo que salió mal. De hecho, ya que era un ministro joven, le dije, ¿cómo puedes ser ministro y hacerme esto a mí? Todo era sobre mí, mi autocompasión y victimarme y esas cosas. Y Dios tuvo que enseñarme lo pecadora que era. Así que les digo a las esposas, vamos a ver qué está pasando contigo. Vamos a trabajar con tus asuntos, vamos a averiguar lo que Dios quiere hacer contigo. Luego puedes ir con tu esposo y puedes decirle, ¿sabes, cariño? Yo también tengo problemas. Vamos a trabajar ambos en nuestra sanación y trabajemos juntos. Y eso es un enfoque un poco diferente. Hay algunas cosas importantes que creo que las esposas deben saber. Necesitan saber si sus esposos son activos. Si ellos están infectados, ellas necesitan hacerse la prueba del VIH o lo que sea. Hay algunas cosas de las que él debe responsabilizarse y creo que es muy difícil para las esposas jugar ese rol. Afortunadamente, hay personas en esta vida con las que puede responsabilizarse y buscar ayuda, pero las mujeres siempre tienden a enfocarse en reparar a sus esposos, quieren arreglarlos. Y la realidad es que ellas necesitan girar la cámara y
enfocarse en sus propias cosas, permitiendo que Dios batalle con sus propios problemas. En serio creo que la verdad viene de Dios. Yo me he sentado con mujeres y tratado de brindarles la verdad gentilmente, y ellas no pueden recibirla muchas veces, y creo que no es solo para las esposas, es para los padres, es para cualquiera con el que tenga que lidiar. Es muy difícil para nosotros enfrentar la verdad sobre nosotros mismos y la realidad de lo que pasa dentro de nosotros. En serio, trato de caminar con ellas en términos de alentarlas para que tengan una relación más profunda con Dios y empezar a leer los libros que son útiles y que entiendan que Dios puede ayudarlas a crecer a través de esto, y creo que es una parte muy importante del proceso. Una vez que un homosexual es sanado, ¿tiene deseos heterosexuales? Hay muchos factores que juegan una parte importante en qué tan extensa será la transformación para cada individuo. Dios tiene el poder de lograr la completa sanación de cualquiera. Sin embargo, Él nos da libre albedrío para decidir qué tan comprometidos vamos a estar en el proceso. La mayor falla para realizar la completa transformación se puede encontrar en la renuencia para seguir adelante. La persona debe también reconocer que no puede sanarse ella misma y que debe perseguir una relación íntima y dependiente de Dios por su poder y la guía para ser sanado. Muchas personas no quieren eso. Muchas personas están motivadas por una representación orientada en lugar de un genuino amor por Cristo, y eso va a cerrar el proceso de sanación también. Otros encuentran difícil confiar en Dios, en creer lo que Él dice y comprometerse con su reino. Eso detendrá el proceso de sanación. Son sacados del camino por odiarse, por dudar, por esforzarse. Ciertas teorías psicológicas, sus amigos gay o incluso una iglesia dudosa. Algunos ponen un mostrador en Dios. Otros no se aproximan a sus promesas con fe, pero sí con una actitud de lo creeré cuando lo vea. Algunos solo aman la idolatría y el placer del deseo homosexual y rechazan abandonarlo por completo. Otros tienen muchas llamadas por su quebrantamiento que les toma más tiempo descubrir y sanar. La comunidad gay quiere que pienses que ser curado significa que ya no tendrás tentaciones homosexuales. Bueno, etapa de criterio. Una que no es usada para otra forma de enfermedad. Si no he fumado por 20 años, pero hoy estoy tentado, de acuerdo con este criterio, tengo que llamarme a mí mismo fumador, aunque no haya fumado 20 años. No importa qué pecado hayas cometido, siempre habrá recuerdos que tienten y períodos de debilidad y distracción. Esto no es peculiar para el deseo homosexual. La tentación no es el criterio. El criterio para considerarte sanado es una historia consistente en cómo te ves a ti mismo, cómo operas, qué es lo que te conduce primeramente y con qué te identificas tú también. El proceso de sanación de una persona puede ser más largo y duro que de otra. El voltearse sucede más rápidamente en casos donde la persona ha rechazado adoptar una identidad de homosexual o rehúsa entrar en la oscuridad y perversidad que se halla en la subcultura gay, o tiene una experiencia positiva con ser previamente heterosexual y cambiar a compañeros homosexuales, o empezar el proceso de sanación en su vida temprana, o ha tenido una poderosa revelación del amor de Dios y el perdón en lo profundo de sus almas. Muy pronto tendrá conocimiento, compromiso, un generoso momento y menos número de factores causantes que aparezcan, y la sanación vendrá más rápido. ¿Sabías que las posibilidades son muy altas de que alguien que conozcas y te importe esté luchando con una confusión de identidad sexual, también conocida como homosexualidad? Tal vez solo el 3 o 4% de la población admite ser exclusivamente homosexual. Pero cuando añades a aquellos que no lo admiten, así como al gran número de personas que solo tienen confusión parcial en esa área, el porcentaje se incrementa, tanto que de hecho es más seguro decir que alguien a quien conoces es gay o al menos está luchando con esos sentimientos en algún grado.
quiero que sepa sobre este gran libro para familias y amigos de aquellos que luchan con la confusión homosexual. Se llama Someone I Love is Gay, de Anita Worthing y Bob Davis. Desde su experiencia como madre de un gay, Anita ofrece consejos prácticos de cómo responder a esa crisis. Habiendo crecido con confusión homosexual, el coautor Bob Davis provee una perspectiva importante. Para conseguir Someone I Love is Gay, simplemente entra a purepassion.us, purepassion.us. ¿Qué es amor? La definición de Dios de amor es compromiso y sacrificio. El apóstol Pablo escribió en sus primeras cartas: así es como sabemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Juan 3:16. Esto es amor, escribió, que Dios envió a su Hijo sacrificándose por nuestros pecados. Juan 4:10. Así que de acuerdo con las Escrituras, el amor es sacrificio. Juan también escribió: amor no solo con palabras, sino con acciones y con verdad. Juan 3:18. En otras palabras, el amor se expresa a sí mismo apropiadamente en otro centro de acción. Encontramos el último ejemplo y definición del amor en el versículo de Juan el Apóstol. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Es por eso que el mundo no conoce el amor, porque no conoce a Dios. Entre más conoces a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es la exacta representación de su ser, más sabrás sobre el amor. ¿Cómo es la sanidad para el cónyuge? Creo que se trata de establecer un camino más profundo con Cristo. ¿Cómo me veo a mí misma? Yo crecí en la iglesia, escuchando increíbles sermones, y creí que lo estaba haciendo bien. La realidad era que yo no estaba en la palabra de Dios y en serio aproximándome a la palabra de Dios como si estuviera hablándome. Cuando Dios me hizo a un lado de esos años y dijo, y literalmente me empujó a leer, comencé a ver que Dios quería una persona que se relacionara conmigo. Él estaba hablándome a través de la palabra, era muy poderoso y no lo había visto antes. A veces les digo a las personas, ir a la iglesia y escuchar a tu pastor es como recoger las migajas. Él tuvo un encuentro con Dios. Él tiene la palabra y te la está dando. Es maravilloso. Pero la realidad es que Dios quiere hablarme con frescura todos los días. Él tiene algo en el mundo que necesita decirme. Eso se dirige a algún lugar dentro de mí. Y descubro que mientras camino con el Señor, quiero pasar más y más tiempo con Él. Quiero esa experiencia de ser escuchada por Él. Quiero que Él hable sobre esas cosas que todavía están rotas dentro de mí. Encuentro eso rara vez a lo largo de los días, que no me arrodillo diciendo, oh Dios, perdón, porque Él parece saber dónde está ese lugar en mí que aún está roto y que Él trata de sanar. En realidad creo que se trata de encontrar, hacer de Dios nuestro Dios. Estaba haciendo de mi esposo mi Dios. Descubro que la mayoría de las mujeres lo hacen. Sus esposos son sus dioses, su futuro, su seguridad, todo. De alguna forma en ese proceso ellas tienen que cambiar y enfocarse en su Señor en vez de en su marido. Dios necesita hacer su palabra en sus esposos y ese es su rol con Dios. Pero tienen su forma y Dios necesita trabajar en sus vidas también. Creo que es la parte más importante de eso. Recuerdo que en el pasaje de Hebreos 12, pon tus ojos en Jesús, el autor y fin de nuestra fe, que por la alegría antes que Él soportó la cruz. Así que aprender cómo ayudar a nuestros maridos y poder ver nuestro propio quebranto a través del proceso de sanación. He estado en el proceso de escribir algunos currículums para familias con problemas de homosexualidad y la realidad es que Dios me guía al libro de Nehemías, que es un libro interesante en el cual pensar. Creo que lo que he descubierto, quiero dirigirlo a un espectro completo de lo que he visto que le pasa a las familias. Cuando tengo el primer encuentro con los padres y esposas
o quien quiera aprender que su niño o esposo es gay, tienen destrozado el corazón. Es un círculo de dolor lo que experimentan y puede seguir un significante periodo de tiempo. Luego, después de un tiempo, se vuelven como adormecidos. Eso me parece a mí a todo esto. Luego puedo ver, no todos hacen esto, pero veo que se alejan de su fe y afirman a su hijo en vez de permanecer fieles a la palabra de Dios y a proclamar victoria en Cristo. Ver esto ha sido alarmante para mí. He tenido personas en mi ministerio que han estado ahí desde el principio. Algunos se han quedado conmigo, algunos siguen fuertes en su fe. Algunos han dicho, ya no te necesito más. Mi niño está bien y voy a apoyar a mi niño en su estilo de vida. Así que a través del libro de Nehemías he tratado de retratar todo el proceso. Nehemías, por supuesto, con el corazón roto por la ciudad de Jerusalén y el quebranto de la misma y la historia de lo que Dios quería hacer a través de ellos, empezando con el ciclo del dolor y luego pasar a través de eso para entender lo que Dios quiere que él haga. ¿Y cómo necesita que pase? Entonces él necesita luchar por su familia. Y él dijo, lucha por tus madres y padres, por tus hermanos y hermanas, para ayudar a las personas a entender que es una lucha espiritual en la que están. Satanás los engañará así como a sus hijos, y ellos terminarán aprobando y promocionando la homosexualidad, lo que es una pena para mí. Así que trabajo en ese currículum y espero tenerlo disponible muy pronto. Es sorprendente cómo Dios puede tomar los pedazos rotos de nuestra existencia y hacer maravillas con ellos. ¿Qué estás esperando? Allá en los años 50 y 60 había un programa de televisión sobre la vida en la ciudad de Nueva York que terminaba cada episodio diciendo: hay 8 millones de historias en la ciudad desnuda, esta ha sido una de ellas. Si tuviéramos el tiempo y el dinero, probablemente podríamos contar 8 millones de historias de cómo el poder de Dios quita la tentación sexual y sana la ruptura sexual. De hecho, podríamos contar muchas más. Déjame preguntarte de nuevo, ¿qué estás esperando? Sabes que Jesucristo está ahí listo para sanarte, para liberarte y para sostenerte de caer. Todo eso es la necesidad de alguien que quiere ser liberado, alguien que quiere permanecer libre, alguien que cree en su promesa de destruir el trabajo del mal en la vida de alguien, que lo quiere como su Señor y Salvador. ¿Conoces esos comerciales de televisión que dicen que el iPhone tiene una aplicación para cada necesidad que tengas? Bueno, imagina los recursos de un Dios infinito. ¿Has tenido adicción al sexo? Dios es la respuesta para eso. ¿Has tenido confusión homosexual? Dios es la respuesta para eso. ¿Eres una esposa, hijo, hija o esposo atrapado en pecados sexuales o estás roto en cualquier sentido imaginable? Bueno, Dios tiene una respuesta para todos. Así que dale tu vida a Él ahora y sé transformado por Dios mismo. Soy Jason Graves para Pasión Pura.